Durante siglos, una sola palabra bastaba para sembrar miedo: lepra, una enfermedad que marcaba la piel, pero también el destino de quienes la padecían, expulsados de sus comunidades, condenados al aislamiento, vistos como impuros. La lepra no solo destruyó cuerpos, también levantó muros de silencio y discriminación. La historia sigue siendo un recuerdo de cómo el miedo puede ser mucho más devastador que la propia enfermedad. Soy el Dr. Gobeo y hoy vamos a ver la lepra, qué es, cómo se propaga y sobre todo si una enfermedad de los tiempos bíblicos existe aún en la actualidad. La lepra, también llamada enfermedad de Hansen, es producida por la Mycobacterium leprae o Microbacterium lepromatosis, que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. En la antigüedad, la lepra era vista como una enfermedad misteriosa y muy temida, asociada con castigos divinos y marcada por un fuerte estigma social. Los enfermos eran aislados en las leproserías o también expulsados de su comunidad, pero era más por miedo que por un conocimiento médico. El impacto histórico de la lepra. La lepra está documentada desde hace 4000 años, tanto como en textos de la India, egipcios y también en la Biblia, que son los más conocidos. No es que una enfermedad en sí, el aislamiento y la exclusión marcaban mucho más la vida de las personas que la padecían. Y de toda esta carga histórica, la discriminación aún persiste en la actualidad. Pero ¿cuál era la percepción y el estigma que tenían en ese entonces? En muchas culturas la consideraban como castigo divino y la consideraban como pecado o personas impuras, y los afectados eran marginados y obligados a vivir fuera de sus comunidades. Vamos a ver brevemente unas características principales. Como te mencioné, la lepra es causada por la Mycobacterium leprae y los órganos que principalmente afecta son la piel, los nervios, las mucosas, los ojos, los huesos y también los testículos. El principal mecanismo de transmisión es por gotículas respiratorias, en otras palabras se contagia por tos, en el contacto cercano y que sea muy prolongado en personas que no han sido tratadas por lepra. Los principales síntomas que vemos en las personas son las lesiones cutáneas, manchas blanquecinas, rojizas o en algunos casos despigmentaciones. También podemos ver alteraciones neurológicas como pérdida de sensibilidad al calor, al dolor y también al tacto. Y las principales complicaciones son la debilidad muscular, deformidades en manos, en pies y también, si es que están afectados los ojos, puede haber pérdida de la visión. Y ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce esta enfermedad? Recuerda que se produce por una bacteria y esta bacteria ingresa por la vía respiratoria a través de las gotículas que se expulsan en la tos. La bacteria invade unas células que se llaman células de Schwann, que están presentes en los nervios periféricos. También invaden los macrófagos de la piel. La bacteria tiene un tiempo de replicación que es muy lento, de 12 a 14 días en comparación de otras bacterias, lo cual explica que tenga una evolución crónica. Y dentro de los tipos de lepra vamos a tener tres. Lepra tuberculoide es menos contagiosa, con pocas lesiones que están muy bien delimitadas. Y esta se produce en individuos con respuesta celular fuerte y se forman granulomas que limitan la infección. Segundo tipo es la lepromatosa, que es mucho más contagiosa y este se disemina a través de todo el organismo. Y en personas con respuesta humoral predominante, esta bacteria se disemina ampliamente y por eso forma la lepra lepromatosa. Y el tercer tipo es la dimorfa, que básicamente es una mezcla de ambas. En literatura de hace tiempo se mencionaba a personas con aspecto físico leonino, que básicamente es un engrosamiento de la piel y de los tubérculos faciales, que daban un aspecto característico como cara de león. Pero también antes se confundían en el diagnóstico y la denominación de lepra era una agrupación de algunas enfermedades, como por ejemplo la lepra en sí, la psoriasis y también el vitiligo. ¿Cómo se manejaba la lepra en la antigüedad? Lo primero, como les mencioné antes, es el aislamiento y también las leproserías. Básicamente era el tratamiento principal, que los afectados por lepra eran recluidos en estos lugares. Como de cierta forma sí tenía una finalidad clave, que era evitar el contagio hacia otras personas, aunque en ese entonces no se conocía como tal el mecanismo de transmisión. Lo segundo que se hacía son los tratamientos empíricos, que se aplicaban mezclas de plantas medicinales, aceites y también resinas. Se recomendaban baños de aguas termales, cambio en la dieta y también purgas. Y en análisis modernos se ha encontrado mercurio y también arsénico en los dientes en pacientes medievales, lo cual quiere decir que estos eran usados como algún tipo de tratamiento, pero a pesar de ser dañinos. La dimensión religiosa y de cierta forma mágica que tuvo esta enfermedad. La lepra, más que una enfermedad, era considerado un castigo divino, y por eso las personas afectadas buscaban la redención mediante oraciones, ayunos y también penitencias. Y en algunas culturas
cultura se practicaban ceremonias mágicas, supuestamente para expulsar la enfermedad. Lo siguiente que hay que saber de esa época es que había muchísima confusión diagnóstica, y como te mencionaba, confundían algunas enfermedades entre lepra, psoriasis, me imagino que también dermatitis, y también vitiligo, porque de cierta forma se parecen si no tienes el criterio diagnóstico muy claro. Pero también principalmente era porque no tenían conocimiento bacteriológico, y no sabían que una bacteria era la que causaba la enfermedad, y los tratamientos no se enfocaban más en eliminar la bacteria y erradicar lo que de base estaba produciendo la enfermedad, sino solo los síntomas visibles de la causa. Si te lo estás preguntando, la lepra en realidad sí existe en la actualidad y está muy bien documentada. Pero ahora, ¿cómo es el manejo en la actualidad? Gracias a los avances científicos y bacteriológicos, contamos con un esquema antibiótico que es eficaz en el tratamiento de la lepra. En otras palabras, sí, la lepra sí tiene cura con un tratamiento antibiótico adecuado y diagnosticado a tiempo. El tratamiento por lo general dura de 6 a 12 meses, y lo bueno es que la Organización Mundial de la Salud brinda tratamiento gratuito en muchos países. ¿Y cómo es la situación actual de la lepra en la actualidad? Lamentablemente se han reportado casos en todas las regiones por parte de la OMS, pero tiene mayor incidencia en África y en Asia. Y como te mencionaba, el diagnóstico temprano y una oportuna esquema antibiótico hacen que la lepra se erradique y evitar discapacidades, porque recuerda que la lepra atacaba los nervios. Aunque la lepra en la actualidad es muy curable, todavía trasciende ese estigma hacia la enfermedad, lo que dificulta muchísimo la detección temprana de la lepra. Qué gusto que me acompañes hasta el final para que puedas aprender un poquito más de esta enfermedad y cómo se ha ido desarrollando a través de los tiempos. Recuerda que puedes suscribirte si aún no lo has hecho y apoyarme con un like, que me ayudas a llegar a muchísima más gente. Comenta si sabías de estos datos de esta enfermedad y si es que sabías que aún existe en la actualidad. También dejo comentarios si quieres que hable de algo específico en un siguiente video, y comparte con alguien que quiera informarse sobre la lepra. Soy el Dr. Gobeo y nos vemos en un próximo video. Bye.